tardes. Buenas tardes. Estamos aquí con María José Arana, que es religiosa del Sagrado Corazón. Vamos a tener una entrevista muy interesante porque ha escrito un libro. Ella es doctora en teología, ha sido docente en la Facultad de Teología de Vitoria y ha colaborado en distintas instituciones, como la Escuela Feminista de Andalucía, EFETAL. Ha sido copresidenta del Foro Ecuménico de Mujeres Cristianas de Europa y ha escrito bastantes libros, pero el que nos convoca hoy es el de María Magdalena. Eso es. Está muy comprometida con la causa de las mujeres, intelectual y vitalmente, principalmente en la Iglesia. Así que vamos a tener el gusto de escucharle. Pues muchas gracias, Begoña, por tu presentación. Y también quisiera agradecer, pues, por ejemplo, a Isabel Gómez Acebo, que ha hecho el prólogo del libro tan bonito. Muchas gracias, Isabel. Durante quiero agradecer a las personas que lo han leído y que me han aconsejado durante su redacción. Agradecer a la comunidad que me ha ayudado y especialmente, muy especialmente también a la editorial, porque ha hecho una edición preciosa, tanto en las imágenes como en la letra, como en la manera de presentarlo, muy bonito. Así que yo quiero darle las gracias también a la editorial San Pablo. Bueno, pues dicho todo eso, podemos empezar con el libro. Muy bien. Mira, María José, ¿cuál es la tesis principal, la intención de este libro? Bueno, la intención de este libro, vamos a ver primero por qué hablamos de una o de tres María Magdalenas. Vale, sí. Y una vez que hemos hablado de eso, vamos a ver el otro. Es verdad que en el Evangelio se le nombra 18 veces a María Magdalena, pero luego también se le nombra a María la de Betania y se le nombra también a la pecadora sin nombre, se nombra a muchas mujeres. Bueno, los santos padres ya empezaron a manejar el concepto de la nueva Eva. Cuando empezaron a manejar este concepto, la nueva Eva tenía unas connotaciones bastante negativas. Es decir, era la pecadora la que había introducido el pecado en el mundo y estaba en contraste con Adán, que era el nuevo Cristo. Significaba Cristo. Es decir, los varones tenían una imagen que les protegía, que era la de Cristo, y las mujeres una pecadora que era Eva. Pero esto evolucionó y María Magdalena, que después veremos también cómo en la primitiva comunidad cristiana era una líder de la Iglesia, era una mujer que realmente tenía una representatividad enorme, pues también fue cambiando el asunto. Y llegó un papa que se llamaba Gregorio I el Magno, yo le quitaría lo del Magno. Pues entonces, realmente, el papa, estudió la cuestión de María Magdalena y con muy poco criterio, porque fue con muy poco criterio exegético, dijo, verdaderamente, la María Magdalena, creemos que esta, la que Lucas denomina mujer pecadora y Juan llama María, es aquella a la que Marcos atestigua como que de ella fueron arrojados 7 demonios. ¿Y qué significa demonios sino la totalidad de los vicios? Porque ya que todo en el tiempo pasó durante 7 días, pues también con certeza la totalidad simbolizada por el mismo número 7 es este. Entonces, ¿qué pasa? Con esto que dice el Papa Gregorio I, pues María Magdalena poco a poco fue y pasó de ser la líder de la Iglesia, la predicadora, la que realmente era la amada de Jesús, a la que primero, entonces pasó a ser la pecadora arrepentida. Y se subrayó un pecado sexual, porque era mujer, claro, y directamente prostituta, muchas veces directamente prostituta. Claro, eso no ocurrió en la Iglesia de Oriente, ocurrió en la Iglesia de Occidente con este Papa.
Entonces, durante toda la Edad Media se va afianzando esta imagen de pecadora arrepentida. ¿Qué es lo que pretende el libro? Pues el libro pretende lo contrario, es decir, de la pecadora arrepentida volver otra vez a la mujer excelsa de la iglesia primitiva, a la líder de la iglesia primitiva, a la predicadora, a la que Jesús más amaba y la que amaba más a Jesús, a la que se le presentó en las apariciones de la resurrección a la primera persona que se le representó. La mujer que le acompañó a Jesús durante toda su vida con las demás mujeres. A mí me encanta ver a María Magdalena con las demás mujeres. Es precioso. Bueno, entonces, todo eso queremos recuperarlo en el libro. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ir exponiendo cómo va ocurriendo ese proceso y las escenas principales que van afianzando esa figura para llegar después a plantearnos nosotros las mujeres con la espiritualidad que hemos recibido de ella, porque a través de eso vamos a ver su espiritualidad y la espiritualidad vivida por las mujeres. Entonces, con esa espiritualidad que hemos recibido, con esa fuerza interior que hemos recibido, queremos recuperar a María Magdalena en la iglesia de hoy, que todavía es muy necesario, aunque ya los papas han ido cambiando, es decir, Pablo VI es el primero que cambia el Evangelio del día de la Santa, que es el 22 de julio, vamos a celebrarlo enseguida. Bueno, pues es el primero que en lugar de poner el Evangelio de la pecadora, pues pone el Evangelio de la aparición a Jesús, de Jesús resucitado a María Magdalena. Y después Benedicto XVI también da un cambio grande en la teología y en la manera de entenderla, y es el Papa Francisco el que instaura la fiesta que ya existía de María Magdalena desde el año 720 y tantos. Ya existía la fiesta el día 22 de julio, pero él lo que hace es subir la dignidad de esa fiesta a que tenga la misma dignidad que cualquiera de los apóstoles. Entonces, es una fiesta de primera clase, hay que cuidarla. Él escribió y mandó escribir un prefacio precioso, porque es precioso, y la liturgia es muy bonita. Y por eso nosotros ese día también lo celebramos de una manera especial. Y este año pues tendremos unas celebraciones también especiales el día de María Magdalena. Repite, María José, ¿qué día es ese? El 22 de julio. Vale, 22 es decir, enseguida, ya vienen pitando. Sí, bueno, pues esto es algo muy importante para entender. La dinámica es de María Magdalena, que era discípula de Jesús, que era la líder, etc., se pasa a la pecadora. Y nosotros ahora queremos de la pecadora y arrepentida pasar a la líder otra vez, a la predicadora, a la que amaba a Jesús, la esposa Christi, que también se le llama, es decir, la mística, la que nos va a enseñar a dejarnos amar por Jesús y amarle de todo corazón. Es la que nos va a enseñar de verdad. Es decir, que es, y lo que vamos a reivindicar en el último capítulo es el liderazgo de la Iglesia también para las mujeres. También para las mujeres. Teilhard de Chardin dice que a la Iglesia nuestra le falta, lo dijo en el año 50, que le faltaba, por una parte, el sentido de la profecía. Por otra parte, le faltaba también el sentido de la democracia. Y sobre todo, en el segundo lugar, coloca que falta el sacerdocio de las mujeres, o las mujeres en el sacerdocio. Eso es una falta grande, dice, porque las invisibiliza y porque perjudica a la Iglesia. Bueno, pues nosotros queremos también recuperar el liderazgo de las mujeres. En el capítulo 10 especialmente se pone el énfasis en ello, el trabajar en esa dirección y en pedirle a María Magdalena que nos ayude. Sí. Sí. Va a hacer falta, va a hacer falta. Hace falta. O sea, que es como volver a recuperar todo eso. Es volver a recuperar. No es algo nuevo. No, es... no.
La editorial, me acuerdo que me propuso, bueno, hablamos y propusimos esta imagen, que es una resurrección de una mujer que se llama Lavinia Fontana, bueno, una italiana. Bueno, es muy bonita, es preciosa, y yo dije, pues me parece que sería indicado. Pero en aquel momento, cuando me dieron las primeras imágenes, pues la persona que no había conocido eso, y entonces me presentó dos pinturas de María Magdalena como pecadora arrepentida. Yo dije, no, por Dios, no. Tiene que ser una resurrección, claro. Tiene que ser, o una predicadora, que tiene que ser alguien que recobremos la imagen positiva de María Magdalena. Sí, sí. Y está preciosa, preciosa. Sí. No, además viene muy ad hoc. Y como estamos en un mundo pues un poco machista y así, ¿no? Pues me contó una persona que ella había mirado en la inteligencia artificial de quién era este cuadro. Y va y le sale que de Tintoretto. No, por Dios, es de una mujer, Lavinia Fontana. Precioso. Qué bien. Sí. ¿Y cuál dirías, Marijose, que son los rasgos de la espiritualidad femenina? Bueno, los rasgos de la espiritualidad que vamos a ver son, en realidad, vamos a sacarlos del Evangelio, de los apócrifos también, de la vida de las mujeres que han vivido la espiritualidad de María Magdalena. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es muy importante que lo veamos desde el principio, ¿no? Sí, sí. Es decir, María Magdalena forma parte del grupo de Jesús. Y como dice muy bien Abelardo, dice, estas santas mujeres fueron constituidas en apóstoles de los apóstoles, principalmente María Magdalena, y enviadas por el Señor o por los ángeles también. Y también lo que dice es que estas mujeres, igual que los apóstoles, estaban adheridas a Jesús y le seguían por todas partes y le ayudaban y le acompañaban en todo. Eso es lo que el Evangelio llama ser discípula, seguir y servir a Jesús. Le servían con sus bienes y le servían y le seguían. Y le seguían en los momentos más importantes de su vida. Es decir, en Lucas 8 se ve cómo ese seguimiento es de un grupo de mujeres. Y ahí se nombra por primera vez a María Magdalena. Sí. Pero luego casi no aparece aparecen las mujeres, sí, se sabe que estaban y todo eso, pero hasta el momento de la cruz. ¿Por qué? El camino de la cruz también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como los discípulos huyeron y las mujeres no huyeron, sino que le siguieron hasta el final, pues los discípulos huyeron, ya no tenían discípulos para nombrar, nada más que a Juan. Y como no tenían más discípulos que nombrar, nombran a las mujeres. Y es en el momento en el que van nombrando a las mujeres, no todas las listas de mujeres coinciden. Es decir, según los evangelistas cambian un poco, pero van siguiendo, que le siguen en el camino de la cruz, que le siguen al pie de la cruz, en el entierro de Jesús, en la muerte y en el entierro de Jesús, y le embalsaman su cuerpo y todo eso, eso es muy importante, y luego en la resurrección. Primero se aparece a María Magdalena, pero después se aparecen las demás mujeres también. Y a propósito de eso voy a contar enseguida otra cosa. Y entonces, después, dice Benoit, que fue un biblista en la primera mitad del siglo XX, pues Benoit dice que el hecho de las apariciones otorgado primeramente a María Magdalena y también a las demás mujeres tiene que defenderse por sí mismo, porque tocaba la preeminencia de los apóstoles. Y la comunidad primitiva hubiera estado mucho más inclinada a quitarlo que a inventarlo. Claro. Lo hubiera quitado, pero lo inventó, no dejó que siguiera sin verdad. Y entonces, realmente esto es importantísimo porque la primera comunidad cristiana nos ha legado el que fueron las mujeres las primeras y ellas anunciaron a los apóstoles. Y por eso son apóstol de los apóstoles
no solo María Magdalena, las otras también. Las otras también, pero María Magdalena principalmente. Entonces, el primer rasgo de María Magdalena, es decir, el primer rasgo de la espiritualidad de María Magdalena sería el seguimiento de Jesús. La constancia y la fidelidad hasta el final. El quererle sobre todas las cosas y dejarse querer por él, porque realmente María la amaba. Y después también el liderazgo en la Iglesia, porque vamos a ver cómo en la comunidad primitiva María Magdalena era un líder, lo vamos a ver, tenía un peso específico y lo vamos a ver muy de cerca y muy directamente, ¿no? También las mujeres estuvieron en dos momentos muy importantes, que son en el momento de la lanzada, cuando un soldado le atravesó el costado y brotó sangre y agua. Entonces la Iglesia ha visto ahí los sacramentos y ha visto el nacimiento de la Iglesia, del corazón de Jesús. Y segunda cosa, Pentecostés, cuando el Espíritu Santo también viene sobre. Y ahí indudablemente estuvieron las mujeres también. Yo también creo que estuvo en la cena y por eso pongo una nota. Es decir, la editorial me preguntó, oye, ¿por qué pones al comienzo? Al comienzo, sí, pero ¿por qué has puesto? No, me dijeron, ¿por qué pones, por ejemplo, a amigos, amigas, o pones cansados, cansadas, con una raya, as, etc.? Y yo les dije, pues para no invisibilizar a las mujeres, para recuperarlas. ¿Y por qué? Y entonces les conté esto que está en los evangelios. Las mujeres, cuando se les apareció el ángel, pues resulta que, las mujeres se ha dicho que no estuvieron en la última cena y que por eso no se pueden ordenar sacerdotes. Y yo digo, claro que se pueden ordenar sacerdotes por eso, pero de todas maneras eso lo vamos a echar abajo. Es decir, que las mujeres estuvieron en la última cena. ¿Y en qué te basas? Pues mira, me baso en que es verdad, en ninguna de las anuncios de la pasión se nombra a las mujeres. Nunca se nombra en ninguna de las redacciones sobre el anuncio de la pasión. Ahí parece que no estaban las mujeres. Sin embargo, en la resurrección, los ángeles les dicen a las mujeres, pero ¿por qué buscáis al que está vivo? Entre los muertos. Y dicen ellas. Bueno, y entonces les dice, acordaos de lo que os dijo cuando estabais en Galilea, de que iba a sufrir mucho. Y anunció la pasión, en realidad, ¿no? Y entonces, si tú vas a ver los anuncios de la pasión, en ninguno se les cita a las mujeres. Pero las mujeres se acordaron, dice la Biblia. Si es que se acordaron, es que estuvieron. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que se da por supuesto de que estuvieron, pero resulta que como no las citan y no quieren darles a ellas el protagonismo, ni siquiera les quieren dar la justicia de tener el sacerdocio, pues entonces dicen que no estuvieron y Santas Pascuas. Pero estuvieron, porque si no, no se hubieran acordado. Pasa lo mismo con la multiplicación de los panes. Es decir, el único que pone en la multiplicación de los panes que había 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ese es Mateo. Los demás no ponen eso. Ponen que había gente, pero no ponen ni cuántos, ni quiénes, ni cómo. Y no dicen que se descontando a las mujeres y a los niños. ¿Qué pasa? Que normalmente se descontaba a las mujeres y a los niños. Normalmente se descontaba a las mujeres y a los niños. No tenían problema. Lo que pasa es que no se decía. Entonces, eso quiere decir que es muy importante marcar el género siempre. Y entonces, cuando la gente dice, ¿y por qué ponéis cansados, cansadas? O por ejemplo, ¿por qué ponéis, pues llegaron las mujeres y los hombres? O ¿por qué ponéis? Y pues ponemos para no invisibilizar a las mujeres, para que se vea. Para no ningunear. ¿Quieres explicar algo del mapa que aparece en el libro de los distintos caminos? Sí, quiero antes decir también, el padre Danielú,
Y esto dicen, citando a Pedro de Alejandría, el padre Anelo dice que María Magdalena tenía una relación especial, muy especial, ¿no? Y una misión paralela a la de Pedro, con las mujeres, y Pedro con los varones. Mira. Él lo dice. Dice que la fe de la Iglesia se apoya, es decir, era líder de las mujeres, lo mismo que Pedro era líder de los varones. Qué interesante. Y dice que la fe de la Iglesia se apoya en Simón, llamado también Cefas, que quiere decir piedra. Y María de Magdala, y Magdala quiere decir roca y quiere decir fortaleza. Es decir, que se apoya en la piedra, en la roca y en la fortaleza. En los tres elementos, que quiere decir que se apoya en Pedro y en María Magdalena. Sí. Y eso lo dice Pedro de Alejandría en el siglo IV. Y eso es lo que vamos a ver ahora también cuando veamos el mapa y todo lo demás. Hay diversas tradiciones en la Iglesia y yo cojo casi todas las tradiciones para poder después hablar sobre cómo María Magdalena ha influido e influye. La primera tradición en Francia se cogió en la zona de Marsella. Se dice, es una tradición, es imposible, pero la tradición dice esto. Se dice que María Magdalena con Marta y con Lázaro su hermano y con Maximino un discípulo y 72 discípulos fueron desde Jerusalén hasta Marsella. En Marsella bajaron y estuvo Marta con la Tarasca y los otros, a uno le nombran obispo y al otro también, y luego también son personas que evangelizan, y María Magdalena evangelizó por toda la zona y además también hizo penitencia en la cueva de Bom. Eso es muy importante, porque aunque parezca, seguro que no, también hay una tradición de que María Magdalena estuvo en la isla de Ízaro, al lado de Bermeo, en el País Vasco, durante una temporada larga haciendo penitencia. Sabemos que no es así, tampoco sería así, pero es bueno, la tradición esa es bueno recogerla y acogerla, porque ha tenido muchísima importancia, porque es la cabeza del primer camino de Santiago. Es la cabeza del primer camino de Santiago. Al cabo de unos siglos, de un poco de tiempo, pues resulta que el cuerpo de María Magdalena, que estaba en la cueva de Bom, pues lo cogieron y lo llevaron a Beselé. Beselé es el comienzo del tercer camino de Santiago, Beselé. Allí se hizo un monasterio muy importante que lo llevaban los penitencianos, muy importante, porque es el tercer camino de entrada. Espera, que no se ve. No se ve. Esto que está haciendo la pobre esta que no se ve. Pues hija mía, me estoy descuartizando. Por eso. Pero es que es verdad. Yo le veo a ella, ven a hacer, y veo que no se descuartizando. Eso no está bien. Ahora sí. Ahora. Empieza otra vez. Ya está. Ahora empieza, empiezo. Bueno, la tradición, siéntate y ahora mismo. La tradición en Francia comienza diciendo que María Magdalena, con Marta, su hermana, con Lázaro y también con Maximino, que era un discípulo de Jesús, y los 72 discípulos más que fueron en barco desde la Tierra Santa hasta Marsella, Aix, o la zona esta que ya sabemos que es, sí, el primer camino de Santiago. Marca el primer camino de Santiago. Muy bien. Ahí María Magdalena hizo penitencia, pero también predicó, y predicó mucho. Y también lo que hizo muy importante fue dar esto a penitencia y
cuando murió, la enterraron en la cueva de la Bomba. En esta cueva permaneció durante siglos. Pero entonces ya pensaron que lo mejor era llevar su cuerpo a Beselé. Beselé es el comienzo del tercer camino de Santiago. Y ahí se hizo un gran y precioso monasterio y edificio, que lo podéis ver en cualquier momento porque está abierto al turismo. Y en María Magdalena es ahí la titular. Entonces, al empezar el Camino de Santiago, el tercer Camino de Santiago, los frailes estos fueron los que dieron, los cistercienses, fueron los que dieron empuje al Camino de Santiago, y cuando la devoción a María Magdalena estaba en alza, el Camino de Santiago estaba en alza, y cuando estaba en baja, pues entonces también el Camino de Santiago. Es decir, que tenía muchísima importancia. Y desde ahí también los monjes instruían al pueblo, les daban catequesis y todo en nombre de María Magdalena. O sea, era importantísimo. El cuarto camino de Santiago, que son los bosques de Craón, ahí también hubo una tradición muy importante que yo la desarrollo mucho en el libro. ¿Qué tradición es esa? Pues hacia el año 1000, Roberto de Abrissel, empezó toda lo que es la línea literaria cortesana, Cortés, el amor cortés. Y con eso se elevó bastante la cuestión de la mujer. Bueno, de una manera especial, pero se elevó. Entonces, Roberto de Abrissel protegía a las mujeres y hacía que vivieran una espiritualidad de no engendrar hijos, de alguna manera. Era como una especie de sentido del celibato hasta el final, y de ver el celibato también como, no solamente como una negación, pero también como una espiritualidad, y una espiritualidad muy profunda. Roberto de Abrissel abre un monasterio, el principal se llama Fontevraud, y Fontevraud es enorme. Actualmente ha quedado solamente un tercio, y sin embargo es muy grande, porque desapareció con la Revolución Francesa y todo eso. Bueno, entonces ahí puso de abadesa a una mujer, en un monasterio doble. Monasterio doble quiere decir de hombres y de mujeres. Y entonces, en ese monasterio se vivía la espiritualidad plena de María Magdalena. Es decir, se ayudaba a mujeres que estaban arrepentidas, por una parte. Por otra parte, se fomentaba la espiritualidad de las otras mujeres que formaban una comunidad grande, y la abadesa era abadesa de los hombres y de las mujeres, y tenía un gran poder que era casi como el del obispo, es decir, que podían llevar el báculo, tenían la mitra, etc., y los poderes que eso conlleva, todos los poderes que conocemos, porque la abadesa de las Huelgas también los tenía, ¿no? Entonces, ¿por qué he querido poner esto? Pues he querido poner porque en este camino, los tres caminos que hemos visto, más el cuarto, los cuatro caminos que después se juntan en Ostabat, en el País Vasco, en el País Vasco francés, y se juntan, y ahí va el único camino por Puente-Reina y toda esa zona, más luego todos los caminos que hay en los alrededores, que si el de la costa, que si el que viene a Jaca, etc., todos esos estaban llenos de ermitas, de hospederías, de hospitales, de todo tipo de edificios dedicados a acoger a los peregrinos, a los enfermos, a los pobres, de acoger a la gente. Es decir, las mujeres que ahí estaban vivían una espiritualidad de acogida. Entonces, esa espiritualidad es también la que yo llamo de María Magdalena. En esas mujeres, nosotras vemos eso. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando llegaban los peregrinos, les lavaban los pies. Entonces, ese lavar los pies es recordando a lo que hizo María, la de Betania, y Jesús también, pero María, la de Betania, lo hizo, y lo recogemos
con María Magdalena, porque ya hemos visto que se han juntado las personas, ¿eh? Sí. Entonces, por eso se recoge con María Magdalena. Entonces, es muy importante esto, es muy importante porque van recogiendo del Evangelio lo que es el seguimiento de Jesús. Y el seguimiento de Jesús es hospedar. Jesús era hospedado por Marta y María, entonces pues también se coge ese rasgo. O Jesús era acompañado por las mujeres, entonces las mujeres también hacen una función en estos 3 o 4 caminos, en los 4 caminos. Es decir, que recogemos la espiritualidad de María Magdalena primero en el Evangelio, después en las tradiciones que hemos visto. Ahora lo estamos recogiendo en los caminos de Santiago y en la espiritualidad de Santiago. Luego, si leéis el Calixtinus, pues llega, que es lo que narra todo el camino de Santiago, llega el camino hasta Santiago de Compostela. Y allí, en un altar, se celebraba una misa de acogida de los peregrinos y el altar era de María Magdalena. Lo que pasa es que yo he ido a ver el altar y no he encontrado el altar. Dicen que es que lo quitaron hace siglos y ya no hay restos de este asunto. Pero realmente es una tradición muy bonita, porque María Magdalena acoge a todos los peregrinos. Bueno, y después... Pues muy interesante, ¿eh? Bueno, entonces... Y muy desconocido esto. Todo esto es bastante desconocido. Sí, bueno, muy desconocido. También hemos estudiado y vamos a estudiar todo lo que son fundaciones. Por ejemplo, las Oblatas del Santísimo Redentor tienen una institución sobre las mujeres arrepentidas, pecadoras arrepentidas o las prostitutas, ¿no? Bueno, pero después no solo se quedan ahí, sino que, primero, ellas nacen en un momento en el que la prostitución creció enormemente. Y después de esto, y eso es muy importante, ellas se fijan no solamente en acompañar a estas mujeres que necesitan, sino también en enseñarles a manejarse, a ganarse la vida por sí mismas. Alternativas. Es decir, sí, y por otra parte, a dignificarlas y a dignificar a las mujeres en la Iglesia. Y se comprometen enormemente en todas las causas de las mujeres. Y como ellas, otras también. Luego, otra cosa muy importante es la recogida que hago de cuadros. Es decir, esto está pintado, por ejemplo, por Angélica Kaumann. Los otros que están ahí arriba están pintados pues, por Artemisa, Gentileschi o por Elisabetta Sireni o por otras mujeres. Esta mujer es realmente una convertida, es una búlgara, es precioso, y este cuadro, preciosísimo, se lo debemos a Julia Stokova. Y Julia Stokova ha hecho este cuadro precioso. Aquí vemos también a las mujeres en grupo, que a mí me encanta ese grupo porque es como ver la iglesia al pie de la cruz. Y luego también aquí está pues, María con el bálsamo y con todo. Bueno, es muy bonito. Muy bonito. Como eso he recogido mucha iconografía, tanto en esculturas como en pinturas. Pero hay una que quiero mostrar porque me parece particularmente interesante, que es una que es hecha por Andrea de Sarto. Andrea de Sarto tiene una imagen en la que está María Magdalena discutiendo con grandes personalidades, empezando por San Esteban, San Lorenzo, San Francisco, Santo Domingo, etc. Es decir, con santos. ¿Y que sobre qué discuten? Sobre la Santísima Trinidad. Y resulta que además hay una historia, y es que varias mujeres en la Edad Media fueron quemadas vivas sencillamente porque discutían sobre la Trinidad. Y eso, pues, 5 minutos más. Discutían sobre la Trinidad. Y entonces, bueno, pues incluso quemaron a alguna de ellas. O sea que era una cosa terrible. Y Romero de Mayo dice, bueno, ya esta fue la última pintura que se pudo permitir la Iglesia.
bueno, los artistas, que se pudieran permitir los artistas, porque después ya vienen todas las cargas sobre María Magdalena y ya no les dejan tener semejantes representaciones. También están aquí, y esto es muy importante, las asunciones de María Magdalena, muy desconocidas, pero esto es otra cosa, esto viene de la rama dorada y eso es otra cosa, del siglo XIII, bueno, otra cosa. El último capítulo es el más importante. El último capítulo es el que dice, vamos a recuperar a María Magdalena. Las mujeres tenemos que entender su espiritualidad y vivirla profundamente, pero ¿para qué también? Para dignificar a las mujeres, para dignificar la Iglesia, para hacer que la Iglesia realmente viva en sí misma esa igualdad que debe predicar. Y entonces que no sea solamente predicar, sino que sea vivirla. Y acabo el capítulo diciendo que realmente hasta que la mesa de la Eucaristía no se abra en igualdad de condiciones a los hombres y a las mujeres y se celebre ahí el festín de la unidad y del diálogo y de la reconciliación entre hombres y mujeres, realmente no podemos decir que estamos anunciando un nuevo mundo en igualdad y en novedad del Espíritu Santo. Pero en esa mesa hemos de saber sentarnos todos, los hombres y las mujeres, en una iglesia igualitaria y en una iglesia que está proclamando el amor a Jesús como lo prioritario y contagiándolo al mundo entero. Entonces nosotros queremos, con María Magdalena a la cabeza, trabajar por un mundo mejor, trabajar por una nueva humanidad, trabajar realmente para que en el mundo se viva esta novedad del Espíritu Santo y del reino de Dios. Entonces, el libro invita a que todos, hombres y mujeres, lo hagamos, todos y todas, pero especialmente que las mujeres, recogiendo la espiritualidad de María Magdalena, seamos capaces de exponer todo esto. Y quiero acabar con una frase de Santa Teresita de Lisieux, que dice: Jesús nos ha defendido en la persona de María Magdalena. Entonces queremos darle gracias a Jesús porque ha defendido a las mujeres en la persona de María Magdalena. Y queremos dar gracias por María Magdalena, que ha regido la Iglesia primitiva y que realmente nos está ayudando y nos ayudará a encontrar caminos nuevos de reconciliación en la Iglesia. Qué bueno.